Bien, entonces hoy lo que voy a ver es el concepto de censura, que es la última parte que me falta de estos modelos no lineales que enfrentan una condición de modificación sobre la distribución de los datos, ¿no? Entonces, concretamente, los datos con censura, a diferencia de los datos truncados, los datos con censura son situaciones en las cuales el investigador por sí mismo no decidió topar o cortar la muestra, sino el proceso o el mecanismo generador de datos hace este tipo de situaciones. Entonces, son ejemplos, mi ejemplo con el que voy a empezar a ilustrar esta situación es el siguiente. Imaginen una condición como la que voy a dibujar ahora, un soporte, digamos, que va desde menos infinito hasta infinito. Imaginen que tiene una variable aleatoria, la que sea, que está sobre este soporte. Entonces, imaginen que pueden construir su función de distribución de esta manera, más o menos. Entonces, esa sería una variable que podríamos decir que tiene la condición de que es más o menos bien comportada, porque tiene una forma como de campana, como nos gustan las variables aleatorias, al menos desde la parte estadística, y que claramente tiene un valor para cada uno de una evaluación para cada uno de los valores del soporte. Bien, esta es una condición ideal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en realidad digamos, en el mundo ya de los datos o de las observaciones cuando trabajamos con la información? Nos enfrentamos a situaciones en las cuales el soporte va desde menos infinito hasta infinito, por decir algo. Igual tenemos un eje que describe la función de distribución. No obstante, hay un valor B a partir del cual notamos que los datos se acumulan en ese valor. Incluso podemos decir que la distribución inicia en ese valor. Hace una cosa como esta y continúa decayendo. Y no obstante, digamos que a partir de este punto B, ya no observamos distribución hacia el lado izquierdo. Lo que sabemos es que a lo mejor hacia el lado izquierdo, si es que pudiéramos observar distribución, veríamos a lo mejor esta continuación de la gráfica. Disculpen un poco mis gráficos un poco con pulso, dijera, bueno, muy malo en realidad el pulso, pero más o menos lo que trato de decir es cómo es que la distribución en realidad está cortada, ¿no? A partir de un punto B. Y entonces lo que observamos es que si hiciéramos un histograma es que habría un montón de valores acumulados en el cero, es decir, en el valor B, eh, lo que nos haría pensar que a lo mejor el valor más frecuente es el valor B, pero en realidad no lo es, sino que es un problema de censura en la información. ¿Qué casos son estos? Por ejemplo, cuando queremos estimar demandas de ciertos productos. Por ejemplo, la demanda de autos, ¿no? Los automóviles en este país se demandan, digamos, bajo una lógica de precio y cantidad muy sencilla, ¿no? A menor precio, los autos se demandan más, y a mayor precio, los autos se demandan menos. Digamos, es la misma lógica que conocemos de la función de demanda. No obstante, tenemos un montón de personas que consumen cero cantidad de autos, ¿no? Ahora, no quiere decir que esas personas que tienen como cantidad de autos cero, no es que no quieran, no es que a lo mejor probablemente las condiciones de ingreso o sus necesidades de movilidad no requieren un automóvil. Entonces, lo que vamos a ver es que a lo mejor la distribución de autos en los hogares de este país está acumulada en el valor cero, ¿no? Hay muchísimos hogares que tienen un valor cero en automóvil. Y no es que no quieran, ¿no? Probablemente a lo mejor su necesidad de movilidad no implica la necesidad de tener un auto, ¿no? Entonces, estas situaciones son básicamente censura. Ustedes no hicieron nada a los datos, simplemente el proceso o el mecanismo generador de la información hace que los datos se censuren a partir de un punto. Bien, ahora, dicha mi discusión, lo que vamos a ver en adelante en este tipo de situaciones es que vamos a ver que este tipo de modelos económicos se pueden diseñar de la siguiente manera, ¿no? Va a haber un modelo subyacente
que va a estar dado de la siguiente manera. Vamos a decir que va a haber un y igual a 0, siempre que y pelitos sea menor o igual que b, ¿sí? Que es lo que estaba yo describiendo en la curva azul, ¿no? Es decir, vamos a observar que la variable de interés toma el valor de 0 siempre que el valor del modelo subyacente del consumo de autos, por ejemplo, esté por debajo del umbral B. ¿Qué umbral B sería en este caso? 0. Podría ser B, podría ser 0. Y vamos a observar a Y igual a Y pelitos, siempre que Y pelitos sea mayor que B. Es decir, voy a tener como dos situaciones, como una regresión partida en dos tramos. Una, un modelo de regresión que va a ser para todos aquellos valores de la función, de la variable de interés, que superan el valor de B, van a tener un comportamiento convencional. ¿A qué me refiero con convencional? Van a tener una forma lineal, como yo siempre lo he pensado, lineal en términos generales, y va a haber otro conjunto de datos o de observaciones para los que son menores que B, para los cuales no observo una función lineal para esos datos, ¿sí? Entonces, de lo que tratan los modelos con censura es de construir la función de verosimilitud asociada a este problema. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si el modelo es de esta manera, entonces yo tengo que la variable aleatoria en general, entonces yo lo podría poner de esta manera. La variable aleatoria puede tomar dos valores. Puede ser 0 o puede ser una variable y pelitos. Si resulta ser que y es menor o igual que b, y si esto y pelitos es mayor que b. Entonces, si se acuerdan este tipo de modelos, este tipo de situaciones que voy a enmarcar aquí en verde, es algo muy parecido a lo que nosotros veníamos utilizando o diseñamos cuando construimos el modelo Probit. Porque en el modelo Probit dijimos, bueno, toma el valor de 0, sí, la variable o el modelo subyacente es menor al umbral. Y toma el valor de 1 si el modelo subyacente es mayor que el umbral. ¿Sí? Entonces, de esta manera estoy como partiendo de una cosa muy parecida a un Probit. Entonces, con la diferencia de que en lugar de ser un valor de 0 y 1 va a ser un valor de 0 y una ecuación lineal. Y la ecuación lineal va a estar dada de la siguiente manera. Entonces, yo voy a decir que el modelo subyacente y pelitos va a ser igual a xy por beta más un epsilon. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, voy a reescribir en el modelo subyacente de la siguiente manera. Lo que yo voy a decir es que yo voy a observar dos posibles valores para la variable aleatoria. 0 y una ecuación lineal que va a estar dada por xy por beta más epsilon. 0 si y es menor que b. Y va a ser una ecuación lineal si y es estricto que b. Entonces, algo muy parecido a un Probit, con la diferencia de que la segunda condición no es una constante, sino es una ecuación lineal. Este tipo de situaciones, digamos, en la literatura ustedes los van a encontrar como el problema de Tobit, así como suenan, ¿no? Que es este tipo de modelos, que voy a enmarcar ahorita en verde, este modelo de aquí, se le suele conocer como Tobit. Y es básicamente la conjunción de dos términos, ¿no? Que es alusión al apellido de James Tobin más el concepto de Probit, ¿no? Entonces, la conjunción de los dos hace la idea esta de Tobit, ¿vale? Bien. Ahora, entonces, bajo esta lógica, más o menos espero que quede claro en este punto para ustedes por qué este modelo está dentro de los modelos no lineales, ¿no? Y está dentro de los modelos no lineales porque si yo tomo el valor esperado de y condicional en la matriz xy, esto ya no va a ser igual a xy por beta. Es decir, el valor esperado ya no puede ser un modelo lineal. ¿Por qué? Porque yo sé que
Va a ser cierto solamente para aquellos casos en los que Y, pelito, sea mayor que B. Pero para los demás casos no es un modelo lineal, simplemente es el valor C. Entonces, ¿cómo voy a cambiar ahora mi expresión del valor esperado? Lo voy a reformular de la siguiente manera. Voy a decir que ahora el valor esperado de Y condicional en XY va a ser igual a una función de densidad acumulada de probabilidad, o una función acumulada de probabilidad, perdón, de una normal hasta el punto XY por beta sobre sigma por XY por beta más un sigma ajustado por un lambda I. Entonces, noten esto. Lo que tengo entonces es como, si lo quisiéramos como desmenuzar un poquitito este problema, lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo que el valor esperado de Y va a ser un modelo lineal, ciertamente, porque aquí está la parte lineal, más un ajuste por la varianza de la variable, porque sigma es la varianza de Y, ajustado por un coeficiente lambda I, ¿no? ¿Y quién es este coeficiente lambda I? Bien, este coeficiente lambda I es el coeficiente que venimos trayendo desde el modelo de truncamiento. Lambda I va a ser igual a la función de densidad de una normal evaluada en B menos X por beta sobre sigma sobre 1 menos la función de probabilidad acumulada evaluada en B menos X por beta sobre sigma. ¿Vale? Entonces, esta lambda es como el ajuste por, en este caso no es truncamiento, sino por la censura. Y bueno, eso es la parte en rojo. Todo eso ajustado por la probabilidad de que esté en el lado de aquellos valores que no están censurados. Eso es lo que equivale a la cosa que voy a subrayar en azul. Es decir, toda esta función de densidad de probabilidad acumulada es como la probabilidad de que no haya caído en el caso de que estoy en el lado censurado. Entonces, el valor esperado ya tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, el valor esperado será igual, primero, a la probabilidad de que no esté en la censura, porque si estoy en la censura, yo ya sé que el valor esperado de Y va a ser exactamente 0. Entonces, si no estoy en el valor de la censura, entonces ajusto por la probabilidad de no estar en el lado censurado, más el modelo lineal ajustado por el truncamiento. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda hasta este punto? No, profesor. Vale. Ok, buenísimo. Bien. Entonces, de igual manera, los efectos marginales van a ser una cosa bien interesante porque los efectos marginales van a estar dados por la derivada del valor esperado de Y condicional en XY respecto de una variable XK que nos interese. Y esto va a estar dado, si ustedes hacen las matemáticas de esto, va a estar dado por beta K, el extractivo beta K, ajustado por la función de probabilidad acumulada hasta XY por beta sobre sigma. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo con este efecto marginal es que un efecto marginal de un modelo Tobit es igual a hacer una regresión lineal simple, esto, ajustado por la probabilidad de estar en el grupo no censurado. ¿Sí? Entonces, es como cuando uno hace un Tobit, en realidad lo que estás haciendo es como cambiar un poquito la recta de regresión. Voy a ilustrarlo ahora con un gráfico. Permítanme hacerlo el gráfico aquí abajo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Entonces, cuando hacemos un modelo Tobit, básicamente estamos pensando de la siguiente manera. Entonces, imagínense que tienen aquí la variable X y aquí la variable Y. Imaginen además que tienen una nube de puntos que está descrita por lo que voy a poner a continuación. Entonces, una nube de puntos que está más o menos así. Imaginen que aquí hay un valor B a partir del cual observaron censura.
Perdón, del valor B está en Y. Perdón, no, yo me equivoqué. Imagínense que tienen un valor B, digamos aquí, en Y, a partir de donde observan censura. Entonces observan que la nube de puntos se empieza a acumular ahí. Entonces ustedes ven que pareciera ser que la nube de puntos debería continuar hacia abajo, pero no, se censuró en este punto, ¿no? Entonces ya se ve de esta manera. Entonces, si ustedes hacen una regresión lineal simple, que voy a marcar en blanco, entonces si ustedes trasladaran una ecuación lineal simple en este gráfico, verían algo de esta manera, ¿sí? Esto sería igual a XY por beta. El modelo lineal sin ninguna modificación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes pasan por este filtro dado por el modelo de Tobit? Bien, cuando ustedes modifican esta estimación a través del modelo Tobit, muy probablemente, y lo voy a poner en verde, la ecuación de regresión cambiaría. Probablemente ahora la recta debería ser algo así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo es reajustar mi modelo. Es decir, voy a considerar el hecho de que en este caso solo estoy trabajando sobre los valores para los cuales observo información, ¿sí? Y no para aquellos valores condicional en que observo condicional en que yo sé que existe un conjunto de valores para los cuales está censurada la información, porque a lo mejor esos valores estaban por acá. Y lo que hace es que cambia la recta. Entonces este modelo en realidad debería de ser el modelo ajustado hasta XY por beta sobre sigma por XY por beta más sigma por un lambda i. Este es el verdadero modelo de regresión una vez que ajustado por el modelo de Tobit. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda hasta este punto? No, profesor. Vale, ok, bien. Entonces, la función de verosimilitud, solo para cerrar mi parte teórica de este tramo, estaría dado por lo siguiente. Entonces, la función de verosimilitud va a ser una función en la que vamos a estimar a beta y a sigma, y va a estar dado por la probabilidad de que el modelo esté no censurado. Entonces, es decir, todas las y que son mayores que 0, eso implica que son la función de densidad y pelitos condicional en X por la probabilidad de que y sea igual a 0. Esto sería igual a la función de densidad de aquellos valores para los cuales y pelitos es menor o igual a 0. Entonces, la función de verosimilitud es como partir el problema en dos tramos. Uno, o aquellos objetos que están censurados, que es el segundo componente, y aquellos objetos que no están censurados, que es el primer componente. Entonces, digamos que el problema consiste en resolver esta función de verosimilitud, encontrar los valores beta y sigma que optimizan esta función, y ya, podríamos obtener el resultado, ¿vale? Bien, voy a pasar ahora a un ejercicio, a una implementación de este modelo con censura, ¿vale? Entonces voy a cambiar de pantalla y voy a empezar ahora a compartirles Python. Voy a trabajar Python de manera local. Entonces, hoy voy a trabajar con el que se llama clase 9, que se llama Sensor Regression. Para esto voy a necesitar, tengo dos notebooks con los que voy a trabajar. Uno que es el parte 1 y otro que es el parte 2. El parte 1 simplemente es como una motivación sobre el problema de censura que vamos a analizar, y el parte 2 ya es propiamente la estimación. Entonces voy a empezar con el parte 1, ¿no? Entonces, este ejemplo que les voy a mostrar hoy es una estimación que está basada en información de consumo de gas LP en los hogares para México para los datos de 2018, si no mal recuerdo. Este es basado en la ENIC de 2018. Entonces, es de ahí de donde estoy partiendo de esta información, ¿sí? Entonces,
Todo el proceso de data mining que está implícito que implica trabajar con la ENIC no está aquí, simplemente yo voy a partir de una base de datos que yo les estoy dando, que ya está previamente trabajada, pero digamos todo el proceso de minería de datos para atrás, pues sí es un poquito laborioso, eh, llegar a algo como la tabla que vamos a trabajar hoy, pero bueno, nos vamos a saltar esa parte y nos vamos a ir directamente a la estimación. Entonces voy a necesitar las siguientes bibliotecas. Ya saben, las habituales, ¿no? Pandas, StatModels, NumPy, Matplotlib como el resumen del cuadro resumen de regresión que a veces suelo hacer. ¿Vale? Entonces voy a leer los datos. Ustedes tienen dos opciones para leer los datos. En este caso concreto, algunos me habían comentado que presentaron problemas para leer información para Stata. Entonces, cuando no pueden leer una Stata, lo más recomendable es pasen los CSV. Y de CSV, pues ya pueden procesarlo. Entonces, yo tengo las dos instrucciones, ¿no? La primera instrucción es para los que les funciona leer la información en Stata. La segunda instrucción es para los que les funciona leerla en CSV. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí son las dos tablas, ¿no? Primero para si lo leí en Stata y si lo leí en CSV. Es la misma información, solamente son las tablas. Bien. ¿Qué información tengo aquí? Bueno, es información a nivel hogar. Entonces, lo que voy a tener, las dos primeras columnas son las primary keys que me permiten identificar al hogar. Entonces, tengo el folio de la vivienda y el folio del hogar. Aquellos que ya han trabajado con ENIC saben que estas dos columnas son relevantes para poder navegar a través de toda la información del ENIC. Luego tengo información de la GED o de la área estadística básica, del estrato de diseño muestral, de la unidad primaria de muestreo y el factor de expansión. Bien, probablemente de toda esta información, lo más relevante en este momento para ustedes es probablemente el factor de expansión. El factor de expansión es una constante que lo que indica es, o lo que permite es replicar la información de la muestra a extrapolarla hasta la población. ¿Qué significa el factor de expansión? Si ustedes observan la columna de factor de expansión, ustedes verán un valor. Por ejemplo, en el caso que estoy señalando concretamente, aquí en la primera línea, en la línea 0, quiere decir que este hogar equivale a 544 hogares del país. Entonces, es decir, este hogar que fue muestreado equivale a 544 hogares de la población total del país. Si quisiéramos replicar la información del país, deberíamos considerar que cada hogar equivale a cada uno de los elementos que se dice en esta columna de factor de expansión. Bien. Ahora, las otras características como estrato de diseño muestral y unidad primaria de muestreo son relevantes para cuando quieren hacer estimaciones basadas en regresiones o estadísticas para diseños muestrales. Yo no voy a llegar a ese nivel, no voy a llegar al nivel de analizar información a nivel muestral, pero sí es importante que eventualmente empiecen a trabajar con modelos lineales que tienen que incorporar la información de la construcción de la muestra. ¿Vale? Bien. Ahora, otras características que tiene esta base de datos, tiene la ubicación geográfica, tiene la entidad, municipio, latitud y longitud, de donde se ubica la localidad, tamaño de localidad, otros valores, y bueno, me voy a ir a los que me interesan. Hay valores de ingreso, el ingreso corriente del hogar, luego viene un clasificador de decil, es decir, el hogar a qué decil de ingreso del país corresponde. Vienen luego gastos en diferentes rubros, ¿no? Gastos en electricidad, en gas LP, en gas natural y en otros combustibles, ¿no? Bueno, lo único que ocupé para esta información es 2016, perdón, me equivoqué, no es 2018, es 2016. Y otras fuentes del gobierno federal, sobre todo para precios, ¿no? Entonces, tengo precios del kilowatt de electricidad, tengo precios del kilogramo de gas LP, todo eso es información pública que el gobierno federal pone a disposición en diferentes páginas, ¿no? En la CFE o en la Comisión Reguladora de Energía.
Bien, entonces voy a empezar con el análisis descriptivo. Lo que voy a hacer es hacer simplemente un histograma muy sencillo. ¿De qué variable? De la variable que se llama gasto en gas LP, ¿no? Entonces voy a tomar el data frame y voy a tomar la variable que se llama gasto en gas LP y voy a crear su histograma, ¿no? Entonces veamos cómo se ve su histograma. Su histograma se ve de esta manera. Si ustedes observan, este histograma ya nos empieza a mostrar una situación bien particular. Y la situación es que pareciera ser que el gasto, no lo dije, pero es gasto trimestral, el gasto trimestral de los hogares está centrado en el cero, ¿no? Está muy cercano al cero. Entonces, eh, muy probablemente tiene que ver con un problema de censura, porque hay muchos hogares que no es que no quieran gastar en gas LP, sino probablemente no pueden gastar en gas LP, entonces ocupan otro tipo de combustibles para calentar alimentos, ¿no? Pues estamos pensando, por ejemplo, en leña, carbón y otros combustibles comunes en algunas zonas del país. Y otros tantos hogares, los menos, deciden no consumir gas LP, pero consumen, por ejemplo, electricidad como principal elemento para calentar, porque sus estufas así lo permiten, por ejemplo, o gas natural. Son los menos, pero también es posible que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a seleccionar aquellos hogares que consumen, que en su gasto de gas LP es positivo, es decir, no son cero, sino es mayor que cero. ¿Cómo hago eso? Voy a utilizar la variable, voy a tomar el data frame y voy a localizar aquellos valores que la variable gas LP es mayor que cero. Y lo voy a guardar en un nuevo data frame que se va a llamar gasto positivo, ¿no? Que es este valor que está aquí, que es esta tabla que está aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo ahora 33.821 hogares. Me voy a regresar hacia arriba. ¿Cuántos hogares tenía originalmente? Tenía originalmente 70.311 hogares. Entonces, ya solo la condición de ponerles que dicen que gastan en gas LP un valor positivo, ya eso me redujo la información a más o menos, un poquito menos de la mitad, ¿no? De los hogares del país. Entonces, quiere decir que para todos los demás hogares que dejé fuera, dicen que no gastan en gas LP. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer un histograma ahora con esta nueva variable y, vemos un cambio, pero muy pequeño en realidad. En realidad no hay un cambio significativo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Le voy a quitar datos aberrantes. ¿Por qué? Porque me parece que, por ejemplo, un hogar que dice que gasta más de 2,000 pesos en gas LP solo para calentar alimentos, me parece que sería un dato aberrante porque difícilmente, al menos de lo que yo analicé de los datos, me parece que es, son valores totalmente atípicos, entonces los voy a sacar de la muestra. Entonces lo que voy a tener aquí es como aquellos hogares que gastan en gas LP más que cero y que además gastan en gas LP menos de 2,000 pesos. ¿Sí? Ahora mi tabla que se queda, perdí poquititos, muy poquitos valores. Vamos a ver cómo se ve el histograma y el histograma se ve de esta manera. Ya se ve algo más, ¿cómo decirlo? Más convencional o más fácil de interpretar. Noten cómo es que aquí ya en este punto ya se empieza a dibujar una curva de distribución como lo había platicado al principio, que muestra censura, ¿no? Entonces, tenemos que la distribución de consumo de gas LP puede ser muy bajo para valores muy cercanos a 2,000, pero claramente se ve que el consumo promedio de gas LP está centrado aquí, ¿no? Cerca de los 300 pesos. Lo cual no suena aberrante, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo es que más o menos 300 pesos es lo que dice un hogar que gasta en gas LP, al menos para 2016. Eso significaría, si ustedes revisan como los precios, es que más o menos esto implica un cilindro de 20 kilogramos, ¿no? Más o menos. Si lo pensamos de esa manera, es como el consumo promedio para un hogar mexicano, ¿no? Y luego empieza a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir y de repente se censura, porque ya después de esto, yo los quité, pero después de esto lo que se ve es una acumulación en cero. Entonces, claramente no es que los hogares no quieran consumir menos que eso, sino no están consumiendo. Simplemente el cero es el valor a través del cual censura, ¿no? Voy a cortar todavía más la muestra, voy a quedarme solamente con los de 500 que consumen hasta lo más 500. Voy a hacer el histograma y se vería de esta manera. Nada más algo que quiero que vean de este último corte que hice
Es que simplemente me regresé al data frame original y le quité aquellos valores de hogares que dicen que consumen más de 500, pero dejé aquellos valores que consumen cero. Y de esta manera sí ya se ve más claramente la censura, ¿no? Aquí se ve cómo es que este es el consumo promedio, aquí más o menos es como 300 pesos, les decía, 275, si no mal recuerdo. Cómo es que está censurado aquí el valor en cero, no es donde se acumulan los valores y donde claramente hay censura. Podemos hacer un scatter plot muy sencillo del ingreso corriente respecto del gas LP. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces el ingreso, si yo quiero modelar la variable gasto, resulta ser que en efecto se acumula, se censura muchísimo en un valor específico, en el cero, y el ingreso tendría esta distribución, ¿no? Vamos a ver otro scatter plot, que es con el ingreso corriente, una vez con otro corte, y con el último corte que hice también lo voy a ver de esta manera, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo aquí es como el número de integrantes del hogar y con el gasto, ¿no? Entonces, más o menos lo que tengo aquí es como una visualización muy rápida de cómo se vería la relación de consumo de gas LP con diferentes variables. ¿Vale? Entonces, esta primera parte del análisis lo que me lleva a pensar es que en efecto tengo un problema de censura. Ahora bien, vamos a tratar de ver cómo resolveríamos esta estimación a través de un TOEIC. Voy a cambiar de notebook y ahora el notebook que voy a ocupar es el que se llama parte 2. Este notebook parte 2 igual tiene las mismas bibliotecas. Voy a leer desde Stata en este caso. Bien, pues me voy a ir directamente al análisis de regresión. Entonces, lo que voy a hacer es primero seleccionar aquellos valores de la muestra para los cuales el consumo en gas natural es exactamente igual a cero. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, bueno, voy a sacar de mi muestra aquellos datos que están censurados porque están utilizando un combustible sustituto. Es decir, están utilizando como principal elemento para calentar alimentos el gas LP y no el gas natural. Entonces, ¿cómo los quito? Bueno, me quedo con aquellos hogares que dicen que gastan cero en gas natural. Entonces, yo estoy garantizando al resto de los hogares que me estoy quedando son hogares candidatos a que solamente pueden consumir gas LP. ¿Sí? Bien. Luego de eso, entonces aquí voy a trabajar de los 70,000 hogares que tenía, me voy a quedar únicamente con 65,000. Entonces, de esta manera se vería, voy a utilizar ahora la variable logaritmo, no voy a utilizar directamente el gasto, ¿no? Entonces voy a utilizar, así se verían y entonces si ustedes se dan cuenta, tengo muchos no sean number, porque cuando hice el logaritmo había consumo cero, entonces me dice la función logaritmo, esos no les puedo calcular un logaritmo, entonces no es un número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es voy a rellenar estos NA con cero. ¿Cómo lo relleno? Con esta instrucción. Voy a tomar el data frame y la columna que se llama de esta manera y le voy a decir fill NA, llena todos estos con cero, todos los que son NA llénalos con cero y reemplázalos sin preguntarme más, ¿no? Entonces ya, de esta manera, si yo repito esta instrucción que está aquí, me voy a dar cuenta que los que eran NA ahora son cero. ¿Sí? Bien. Ahora, bien, ahora voy a borrar aquellos valores que son NA de la muestra, entonces, pero para todo el renglón tienen algún elemento que sea NA, es decir, que no tienen alguna característica completa, entonces los voy a eliminar, los voy a echar de la tabla, por lo tanto voy a trabajar con 14,000 hogares. Perdí muchísima información, solamente de haber hecho esto. Bien. Veamos un histograma del consumo de gas LP y se ve de esta manera, está claramente censurado en cero. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a crear una variable que se va a llamar censura o que va a identificar qué valores son los censurados. Entonces le voy a poner a esa columna 0, por default le voy a poner 0. Y luego lo que voy a hacer es reemplazar. Y voy a tomar la columna que se llama logaritmo del gasto de gas LP.
aquellos valores que sean exactamente 0, que originalmente eran NA, que yo los convertí a 0 con el fill NA. Entonces, en la columna censura le voy a poner un -1, y eso es lo que tendría, ¿no? Entonces, tengo la columna censura, estaría aquí, y tendría -1 para aquellos que son el logaritmo 0, porque yo lo reemplacé de esta manera, ¿no? Bien. Ahora, voy a definir mis variables para estimar mi modelo Tobit, ¿vale? Entonces, mi variable Y va a ser el logaritmo del gasto en gas LP. Y mis variables X van a ser las siguientes. Voy a utilizar como regresón el logaritmo del ingreso corriente, el logaritmo del ingreso corriente al cuadrado, el total de integrantes, el logaritmo del precio del gas LP y una variable DOMI que me indica si en la localidad donde está el hogar hay acceso a gas natural. ¿Sí? Si en esa localidad hay acceso a gas natural, entonces tendrá 1. Si no hay acceso, en esa localidad tendrá 0. Esta última variable tiene el efecto como de capturar esta posible sustitución del combustible de gas NP a través del gas natural, ¿vale? Entonces defino mis variables. Voy a imprimir cómo se ve la variable Y. Se ve de esta manera. Bien. Ahora, mi variable de censura, en la que yo le llamé sense, la voy a volver una serie y la voy a guardar en el objeto que se va a llamar sense. Y vamos a ver cómo se ven los datos, cuántos datos tengo censurados. Entonces, acuérdense, en 0 dejé aquellos valores para los que no había censura y en 1 dejé aquellos valores para los que había censura. Entonces, lo que yo tengo es que tengo 8,713 hogares para los cuales tengo información y tengo 5,304 hogares para los que tengo censura. ¿Sí? Esta es la información con la que voy a trabajar. Entonces, voy a trabajar con un modelo Tobit. El modelo Tobit que voy a implementar en Python aquí, el camino que voy a utilizar es el siguiente. Voy a tomar la función que alguien más construyó, que es una función Tobit. Entonces, me voy a regresar a la carpeta. Y en la carpeta de trabajo van a ver este objeto que se llama Tobit.py. Y este objeto Tobit.py es una función de Python que fue escrita exclusivamente para poder estimar modelos Tobit, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace el algoritmo que está aquí escrito es estimar la ecuación que yo les dije, la función de verosimilitud, les regresa las betas y sigmas asociados a la estimación Tobit, ¿vale? Bien, entonces no voy a abundar sobre esta función. Si ustedes quieren explorar adelante, no es muy complicada, simplemente se ve como algo engorrosa, pero porque tiene muchas excepciones, ¿no? Pero en realidad no es tan complicada la función. Bien, entonces me regresa a mi problema. Entonces voy a utilizar el objeto que se va a llamar Tobit Model. ¿Quién es Tobit Model? Me voy a regresar arriba hasta mis dependencias. Y aquí resulta ser que cuando yo importé el objeto que se llama Tobit, importé todas las funciones que están incluidas en este algoritmo Tobit y me voy a regresar a perdón por haberlo cerrado, pero bueno. Y Tobit.py tiene diferentes funciones. ¿Qué funciones tiene? Por ejemplo, tiene esta función que se llama split left right sensor. Tiene esta otra función. Todas las que tienen con def al principio son funciones, porque se definen de esa manera, como defines una función. Y cada una de estas tiene eso. Entonces, dentro de todas estas funciones hay una que se llama Tobit Model, que concretamente es esta que está aquí, ¿no? Entonces, cuando yo importé este archivo .py a mi notebook, importé todas las funciones. Entonces, voy a llamar concretamente esta función que se llama Tobit Model. La voy a llamar a través de esta instrucción que está aquí, a través de Tobit Model, y la voy a llamar y lo voy a guardar en TR, ¿no? Entonces, lo que hice fue llamé la función. En este punto, lo único que está activa es la función. Ahora, a la función TR le voy a aplicar el método fit, y con el método fit lo que voy a hacer es ajustar el modelo y le voy a dar ahora sí información para que ajuste el modelo, ¿no? Entonces necesita la matriz X, el vector Y, el vector que indica qué datos están censurados y qué datos no están censurados, y ya, ¿no? Y esta es una opción que tienen que ponerle como true, de acuerdo a la documentación del modelo.
que les mostré hace un rato, ¿no? Bien, pues ya. Y aquí ya les dice, bueno, lo que encontró, ¿no? Resulta ser que la función iteró 26 veces, entonces lo que hizo fue estimar esta función de verosimilitud a través de un proceso iterado, la optimizó y tuvo que recurrir a 26 estimados, 26 pasos para poder optimizar. Luego la función tomó este valor, al final la óptima. La matriz Hessiano sería esta que está aquí, la matriz Jacobiano sería, bueno, el vector Jacobiano sería esta que está aquí, y ya. Vamos a ver los resultados, ¿no? Los resultados estarían aquí. Entonces, estos son los, tengo el intercepto y tengo los coeficientes. Entonces, me dice que mi modelo Tobit dice que la constante debería ser 4.80 y que los coeficientes asociados deberían ser a los siguientes, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este 4.80 es en realidad el mismo que tengo aquí, porque en coeficientes también lo puedo rescatar. Entonces tengo la constante, el efecto del ingreso al cuadrado, del número de integrantes y de la DOMI de acceso. Entonces tiene los signos esperados, ¿no? Es decir, voy a ir desde el último. En el caso cuando en la localidad existe acceso a gas natural, la expectativa es que el consumo de gas natural en esas localidades, el consumo de gas LP en esas localidades se va a disminuir, lo cual hace sentido con nuestro resultado. Luego, el número de integrantes, eso es una cosa que está medio rara, pero bueno. El número de integrantes disminuye, perdón, el consumo de gas LP. Está medio raro este resultado. Bien. Y estas que están aquí son las relaciones del consumo de gas LP a través de la forma no lineal del ingreso, ¿no? Entonces, es un cambio de negativo a positivo, entonces eso quiere decir que la curva en realidad es como creciente, es decir, que entre más ingreso tienes, más consumo de gas LP hace. O sea, no tiene rendimientos decrecientes, sino tiene rendimientos crecientes asociados al ingreso. Si ustedes aquí quieren ver, esta es la sigma que estima el modelo, entonces acuérdense que el modelo estima betas y estima sigma. Podemos hacer adecuaciones al modelo, entonces podemos hacer esto, agregar constantes si quisiéramos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque voy a utilizar un modelo de regresión lineal simple y por lo tanto voy a utilizar un OLS que ya habíamos visto y simplemente lo quiero hacer para comparar. Entonces observen que cuando yo hago un OLS simple, la constante cambia de 2 a 4. Entonces noten esto, ¿no? En un modelo, si yo omitiera que existe censura, yo diría que la constante está en 2. Si yo considero la censura, en realidad la constante sube a 4. El ingreso corriente, por ejemplo, ven cómo cambia de signo. Cambia en este caso es negativo y en este caso es positivo. En este caso es negativo y en este caso es positivo. Entonces, aquí sí hay una cosa bien interesante que analizar, porque cuando uno no considera la censura, pareciera ser que existen rendimientos decrecientes en el ingreso. Es decir, que en los hogares, entre más ingreso tienen, menos gas LP consumen, lo cual suena más o menos natural. Eso nos diría la regresión OLS. Pero cuando considero la censura, la conclusión se invierte, ¿no? Algo extraño, pero bueno, interesante al menos para analizar con más cuidado. Bien, ya. Lo único que está interesante también es cómo es que el acceso a gas natural cambia también muchísimo de ciclo, ¿vale? Bien, y hay otros resultados ahí interesantes de revisar, pero bien, creo que sería lo que quisiera comentar. No sé si existe alguna duda hasta este punto.